Mi querida Oni, la nueva película de anime de Netflix que ha tratado de sorprender y que ha dejado una historia interesante. Pero, ¿vale la pena? Acá te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. My Oni Girl abarca el género de fantasía y se puede considerar una cinta interesante. Hasta el día de este video ha sido una película en anime que ha pasado desapercibida, pero que a pesar de todo es agradable y si te gusta el género puedes darle una oportunidad. Mi querida Oni es producida por Estudio Colorido y les puedo comentar que el trabajo final está muy aceptable. El estudio ha dejado una animación decente que ha regalado unos cuantos momentos muy buenos, destacando esa calidad audiovisual y algunos panoramas entretenidos. Este estudio de animación fueron los protagonistas de la cinta Amor de Gata. Tomotaka Shibayama lo intenta con una historia original y que obtuvo buenos resultados. Esta es una película que no puede ser del agrado de muchos, pero desde mi perspectiva tiene uno que otro momento decente. Lo más destacable es su animación, pero como todo tiene sus puntos negativos. En el apartado visual se hay algunas escenas donde faltó algo más de detalle por personaje y una mejor fluidez en momentos de acción o persecución, donde claramente se pueden ver esos segundos con baja calidad de animación. No por ello le resta mérito al gran trabajo que tuvo la casa de estudio. Mi querida Oni posee una tonalidad de colores que reflejan puntos claves de las escenas enfocadas en los sentimientos que van teniendo los personajes y que es algo muy destacable en la historia. En el soundtrack, mi querida Oni también puede tener un acierto, donde hay algunos sonidos o scores que están agradables y que tienen mucha coherencia con la escena en cuestión. Sí tiene otros que no encajan por lo que la película transmite. Aún así la onda sonora está buena dentro de lo que cabe. No es algo tan memorable, pero mientras ves la película puedes conectar algo con este punto. Mi querida Oni es una película bastante agradable, con una trama algo peculiar y quizás repetitiva, pero ella le agrega su esencia y su mensaje reflexivo que es muy importante en el enfoque de los sentimientos y la manera en cómo expresarlos, regalando ese aporte de superación y crecimiento personal, teniendo el valor del aprendizaje a pesar de las adversidades que puedes presentar cada día. Es allí la importancia que tiene Hiragi como protagonista, donde es un tipo de adolescente que intenta todo por obtener la aceptación de las personas de su entorno, además de ayudar en sus actividades para que cada uno de ellos se lleve bien con él y lo consideren un amigo. Punto bastante interesante porque a pesar de todos esos argumentos, nuestro prota se siente solo y sin amigos, acumulando una gran cantidad de sentimientos por expresar, lo cual ocasiona baja autoestima y tristeza. Además, la relación con su padre no va del todo bien. También se puede agregar la reflexión sobre no forzar amistades, trabajar lo adecuado, la comunicación con tus padres y mantener un equilibrio emocional, los cuales quedaron muy bien plasmados. El dueto de Hiragi y Tsumugi por momentos se siente algo forzado, pero luego hay algo de conexión dependiendo de la escena. Dato curioso que a pesar de que ella era un Oni o un demonio, a él no le importa y se encamina en una aventura. El enfoque psicológico que presenta Tsumugi también es muy importante para su desarrollo, destacando ese amor y vínculo de madre que es fundamental en la vida de los adolescentes. La trama es una montaña rusa, no tiene un centro específico y agrega muchas subtramas que no aportan mucho para el punto central de la película. Aún así, hay unos pocos personajes que dejan algo memorable en la cinta. Por ejemplo, Yoichi Tanimoto, el señor que tiene un restaurante con su hija, el cual da consejos dignos y un mensaje de reflexión excepcional desde la relación con su esposa. Para mí, fue una de las escenas más emotivas de la cinta. A mi querida Oni siento que quizás le faltó más argumento al guión sobre muchos personajes presentes en la historia. La película pudo ser muchísimo mejor, pero tiene fallas en la ejecución. A mitad de la misma se siente bastante forzada y baja el ritmo considerablemente. My Oni Girl tiene mucha inspiración en las películas como El viaje de Chihiro, Suzume y Your Name. La película lo intenta, pero incluso ese final estuvo muy apresurado y sin sentidos. Literalmente fue un gracias. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia al ver la película? Déjalo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Mi querida Oni puedes disfrutarla en la plataforma de Netflix, no está a la altura de las mencionadas anteriormente, pero es agradable por su animación y mensajes de reflexión. Faltó poder narrativo en el enfoque de los Oni y otros personajes presentes en la película. Señores, por eso y más mi calificación final para esta cinta es un 6. Si te gusta el anime, dale una oportunidad. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.